Yo no, grabación. Ok. Bueno, vamos a arrancar así. Aprovechamos estas 2 horas de gimnasio en el cual nos ponemos a pensar y hago muchas preguntas incómodas. Este, bueno, voy a arrancar repasando por dónde habíamos quedado y la idea es que continuemos esta cuestión del scripting. La clase pasada... primero, aviso parroquial, ya lo dije en el chat, y también lo puse ya en Petco, a partir de este jueves no, porque es feriado, el jueves que viene vamos a tener laboratorio en el Lab 3, de allá de FAIA. Así que buenísimo, los martes seguimos acá y los jueves vamos allá. Así que vamos a tener laboratorio. Bueno, la última clase, a ver, ¿qué estuvimos charlando? ¿Se acuerdan un poco? Nada. Ya al final fue como doloroso. Estoy buscando un coso para escribir, un film. Ya dolía la cabeza, ya fue como mucho. Pero habíamos empezado a hablar de este tema de las estructuras de control. ¿Dejé un fibrón por acá? No, acá. De las estructuras de control. Dentro de un lenguaje de programación, como el que ustedes vieron en PHP y demás, todos los lenguajes de programación, del paradigma que sea, tienen formas de definir variables, o sea, de manipular valores, forma de definir el flujo de control del programa, es decir, en vez de que sea un paso, si uno no tuviera if, then, else, while y demás, imagínense lo que sería un programa. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cómo sería si no hubiera un while, por ejemplo? Y yo tuviera que hacer... hacer muchas veces algo repetitivo. Claro, exacto. Tendríamos que usar las repetitivas, pero una pegada abajo de la otra. Que eso es un poco lo que hace la máquina a bajo nivel, ¿no? O sea, el procesador no tiene ni estructuras de control, ni tiene... Todos estos lenguajes que nosotros estamos viendo son lenguajes de alto nivel que en algún punto nos ahorran tener que trabajar como trabaja el procesador. O sea, el procesador, ¿qué es lo que tiene? Si uno dice cualquier procesador de la Tierra, tiene suma, resta, comparación, saltos y alguna que otra actividad un poquito más sofisticada de carga en memoria, guardar en memoria, pero paren de contar, ¿sí? Es decir, que un procesador no puede hacer grandes operaciones como saltar, repetir, ¿no? Uno tiene que poner un código mucho más extenso. Estas estructuras de control son las que nos permiten ver cómo va el flujo de la ejecución, ¿no? Y saltar y elegir, son como un intermedio entre lo que es nuestro lenguaje natural y el lenguaje del procesador, ¿no? Esta forma de escribir. En el lenguaje que estamos viendo nosotros, que es Bash, puntualmente, tiene una forma específica de escribir esas estructuras de control, que son estas, que cada lenguaje tendrá, en Python de una forma, en PHP de otra, en bla, 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 pero todas tienen cosas en común, ¿no? O sea, estas estructuras, al menos el if, el for y el while, las conocen. ¿Alguna otra en PHP de estas? ¿Qué otras vieron en PHP? ¿Recuerdan? Bueno, son siempre estas. A veces cambia un poco el case y el select, a veces se llama match o cosas parecidas, que esto es como una versión extendida del if, then, else. Ahora vamos a mirar en el código que veníamos haciendo de las incidencias ejemplos de esto, ¿sí? Como para ponerlos más en foco. Y estas son las repetitivas, ¿no? Ahora, más allá de cómo se escriben, que ahí está cómo se escribe en el shell y que yo les decía, bueno, nosotros nos tenemos que hacer mucho la costumbre de, vamos a limpiar acá, de hacer cosas como, a ver, che, ¿cómo se escribe un if? Help if, ¿no? Y enseguida, como esto es un lenguaje interpretado, el shell interpreta ahí y me dice, mira, el if se escribe así. Y lo que habíamos estado viendo ya al final de la... Estoy grabando. Al final de la clase, que ya estaba así como muy intensa la cosa, fue esta cuestión de que el shell tiene una forma muy especial y muy propia de la administración de sistemas de trabajar. Que es que acá, en un lenguaje de programación, la mayoría de los lenguajes de propósito general que ustedes han visto
En ese if órdenes, en realidad encontramos en general cosas lógicas, ¿no? Como expresiones lógicas, más como mayor o igual que, if igual a, ¿no? Siempre hay mucho el igual a, el menor que, o no. ¿Ustedes han trabajado mayormente con eso o han visto también otras cosas ahí? ¿Recuerdan más o menos? Realmente trabaja más con valores. Era menor que, mayor que, ¿no? Como que uno trabaja mucho con la lógica, el verdadero o falso. Exacto. Que acá es exactamente igual. Estoy repitiendo lo que veníamos haciendo la clase pasada, pero, y acá está la parte bien propia del shell, que es como clave, ese verdadero o falso está dado por los valores de retorno de los comandos, ¿sí? Y ahí es donde en la clase pasada ya fue como, bueno, listo, cortemos acá, listo. Repasémoslo, porque esto es clave para entender la programación en el shell. En el shell está pensado justamente todos los comandos y todas las funciones que vamos a hacer nosotros y los programas que usamos y demás, están pensados para integrarse a esto, ¿sí? Para integrarse al hecho de que yo ahí pueda poner cualquier comando. Y lo que me va a interesar no va a ser la salida estándar. Por eso yo arranqué repasando salida estándar. Cuando yo digo salida estándar o salida de error, me refiero al texto que me tira el comando por la cara, ¿no? Cuando yo hago un df, esto es la salida estándar, ¿no? La salida estándar vendría a ser verdadero, ¿verdad? No, ahí está el punto. Y esto es lo que está buenísimo que lo preguntes, porque es lo que hoy tenemos que hacer foco. ¿Qué es ese verdadero, ¿no? ¿Y qué es ese falso de las estructuras de control que tiene el shell? Como cualquier lenguaje de programación que tiene una estructura de control. Lo que tenemos que diferenciar es, esto es la salida estándar. Si cometo un error, esto es la salida de error estándar, ¿no? Que es otro file descriptor que tenemos que redirigir el 2 al dev null si la quiero, ¿no? Toda esa parte. Pero estas son salidas en la terminal, en la cara, la salida del comando. Lo que a mí me interesa, y acá es donde teníamos que hacer hincapié y recordarlo de la clase anterior y volverlo a traer, no es esta salida, es el valor de retorno de ese comando. Porque los valores de retorno son siempre enteros, del 0 al infinito y más allá. No infinito porque las máquinas no manejan infinito, pero a valores arbitrarios, supongamos, del 0 en adelante. Entonces, esos valores de retorno ustedes los vieron cuando hacían eco, pesos, signo de preguntas, ¿sí? Yo sé que en alguna materia esto estaba, pero no importa, si no, lo volvemos a ver acá, ¿sí? Que es que este valor de retorno, esta variable especial, el símbolo pesos, me dice cuál fue el valor de retorno del último comando ejecutado, ¿sí? En este caso, este df, Maya, que mostró esa salida fea, su valor de retorno es 1. ¿Qué me está diciendo eso? Falso, ¿sí? Cualquier cosa distinta de 0 es falso. ¿Esto qué hace? Que cuando yo diseño un programa o que cuando alguien pone un comando nuevo, diga, mira, si tu comando se comportó bien y la salida era la esperada, como df enter, ¿sí? Esta era la salida esperada del comando, no hubo errores, este comando, su valor de retorno tiene que dar 0. De esta manera estandarizamos el verdadero. Todos los comandos, vieron que yo hacía if ping igual ping, siempre uso este porque es el c1 a google.com, ¿no? Y le hacemos propaganda a la corpo. Uy, hice un control C. Ahí, ese comando es exitoso. ¿Por qué? Porque hizo un ping a Google, el ping dio OK, ¿sí? A mí no me interesa esa salida estándar. Lo que me interesa es su valor de retorno, porque eso significa que ese comando anduvo bien, ¿sí? Entonces, en estas estructuras de control, que eso es siempre cuesta esa parte un poco hacer el clic, lo que importa no es la salida estándar. Después capaz que la salida estándar la usamos para otra cosa, porque queríamos sacar un grep y ver qué estaba montado, y entonces quedarme con el no sé qué de eso, ¿sí?
capaz que la vamos a usar para otra cosa, pero no para evaluar los verdaderos o falsos, ¿sí? O sea, los verdaderos o falsos de todas estas estructuras de control, siempre son el valor de retorno del comando, ¿sí? Es decir que cuando haga un while, un mientras, ¿sí? Mientras el archivo no se termine de leer, bueno, no es que voy a estar comparando a ver si llegó el end of file. Ustedes probablemente lo hacían con el end of file o algo así en PHP. ¿Manejaron archivo en PHP? No, en archivo no. Ok, bueno, no importa. En otros lenguajes, capaz que se maneja de otra manera, pero en este caso, nosotros vamos a repetir, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, mientras la computadora esté prendida, hace tal cosa, bueno, entonces voy a iterar, estábamos acá, voy a iterar igual, pero con el comando, voy a decir while ping c1, ok, ¿sí? Do, y acá voy a decir echo está prendida, sleep 2 para que se vea, done, estructura de control del while. ¿Le entienden a la estructura cómo está planteada? El sleep 2 a mí me hace un poco de ruido, pero no... Esto es una pausa de 2 segundos. Ok. Pregúntenme todo, ¿eh? Ok. Es para que nosotros veamos... Es para que no imprima sin parar. Echo está prendida. ¿Por qué? Porque va a iterar, el ping va a funcionar porque Google no se cae. Mentira, sí se cae de vez en cuando. Pero estaría bueno que ahora, justo, ¿no? Quedó ahí. ¡Wow! Como el otro día que puse cualquiera.com y andaba, ¿viste? Después lo busqué, dije, ¿existe cualquiera.com? No te puedo creer. Bueno, no me sirvió para ejemplo. Pero ¿me entienden la estructura? Acá es una estructura de control que dice, mientras esto esté ok, mostrame está prendida y dormí 2 segundos. Y después volver a preguntar, mientras esto está ok, y no está evaluando la salida estándar. Lo que está evaluando es el valor de retorno del comando. Este ping, entonces lo que yo me tengo que fijar es, bueno, ¿cuál es la salida del comando? Y en función de eso armar las estructuras de control. ¿Se entiende? Un poco. Obviamente que esto surge con la práctica. No es algo que en otros lenguajes de programación tal vez funciona de otra manera y la idea es otra y el diseño es otro, pero en el shell está muy pensado para que programemos usando los comandos. ¿Sí? El ping, no sé, cualquiera. Si quiero ver una placa de red, si está configurado ok, voy a usar el comando que me retorne 0 si la placa está bien, ¿sí? Y voy a hacer mientras la placa esté bien, tal cosa, ¿no? O mientras la máquina esté prendida, tal cosa. O mientras el file system esté montado, tal cosa, ¿sí? Entonces siempre voy a estar pensando estructuras de control en función de los comandos del sistema. ¿Por qué? Porque esto sirve para automatizar cosas de sistema. Claramente está muy orientado el tipo de lenguaje. Esto no es un lenguaje de propósito general, ¿sí? En el sentido de que no vamos a hacer una aplicación gráfica. Buenas. No es que no se pueda. Después, de hecho, podemos ver cómo agregarle gráfica para que no sea siempre la terminal horrible y azul, porque al usuario no le va a gustar. Se puede agregar gráfica, pero quiero decir, no es que nosotros vamos a diseñar una mega aplicación usando el shell. Esto lo vamos a usar para problemas de administración. El usuario que necesita convertir 200 archivos de un saque, achicar cosas, ¿sí? Problemas típicos de la administración. Entonces, fíjense que acá va a ir haciéndolo, ¿no? Está prendida, espera 2 segundos, está prendida e itera usando esa salida de retorno. ¿Sí? Esto es lo último que habíamos visto la clase pasada y sobre lo que hoy quería hacer foco porque esto es clave entenderlo. Porque si no, entramos a hacer cosas muy complejas. Al no entender esta lógica pasa que uno entra a pensar en cómo obtiene si yo tengo que hacer esto mismo sin la salida de retorno, tengo que empezar a mirar la salida estándar y decir, bueno, pero si me fijo acá dice éxito, entonces lo comparo con la palabra éxito y mientras diga éxito y entra a quedar una lógica que no tiene nada que ver con lo simple que podría llegar a ser. ¿Se entiende?
Bueno, miremos un poco el script que estábamos haciendo para ver un poco justamente las estructuras de control y arreglar algunos errores que, no sé si alguno pudo arreglar los errores, el error del que faltaba, no, nadie dice yo. Aparte les dije que si lo arreglaban que lo compartieran, no compartieron, así que asumo que no. Voy a seguir trabajando sobre el mismo script, ¿sí? La idea es que de tanto verlo, lo vamos a entender en algún momento completo, vamos a decir, sé lo que hace perfectamente, ¿sí? De algún modo en esta materia, la idea es como volvernos casi como el shell, ¿sí? O sea, poder interpretarlo y entender la línea a línea del código, ¿sí? Más que nada por esta cuestión que les digo de que los comandos que tiramos, más allá de las características de programación que estamos viendo, los comprendamos cabalmente, porque es peligrosísimo. O sea, andar tirando comandos de tutorial porque lo vi en un equipo productivo no puede pasar, ¿sí? O en nuestras propias máquinas, arruinar la máquina propia por copiar cosas no está bueno. Entonces, entender cabalmente es re importante. Bueno, este era el script que nosotros teníamos, la última versión. Yo le agregué simplemente acá unas liñitas que faltaban mostrar algunos campos, que era el problema, la solución. Habíamos puesto, creo que, el identificador de usuario, admin y fecha, y quedaban estos tres sin mostrar. Para recordar y ponernos otra vez en qué era lo que estábamos haciendo, lo ejecuto, vemos qué era y cuál era el problema, ¿sí? Y ahí de paso vamos a ir recorriendo las estructuras. Si hay algo que hace ruido, me paran, ¿sí? Estoy grabando igual, pero... Bueno, este script se ejecutaba como así y le pasábamos esto como parámetro porque habíamos hecho una modificación que en vez de estar hardcodeado lo pasemos como argumento, ¿sí? Y demás. Y ahí me mostraba este menú. En este menú podíamos, y era con lo que estábamos trabajando, ver todas las incidencias, ¿no? Y hasta acá habíamos llegado. Yo le decía, ok, me mostraba esto. Decía seleccione una opción, identificadores 1, 2, 3, 4, 5, y Juan, Amalia, Andrea, Pérez, Miriam, bla, 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 fechas, solución, descripción, claramente no cargamos mucho nada. ¿Cuál es el problema? Se repite el nombre de Miriam. Que lo está mostrando todo. Lo está mostrando en el identificador. Primero que la única que está trabajando acá es Miriam. Ese es un gran problema. Pero sí, efectivamente, está mostrando todo junto. Se supone que tiene que mostrar una incidencia por vez. Buenas. Sí, entonces mi problema ahí es que yo no espero ver identificador 1, 2, 3, 4, 5, sino que espero ver identificador 1, nombre tal, problema tal, bla, 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 admin, identificador 2, ¿no? O sea que ahí claramente, ¿qué está faltando? Una función. Miremos el código. El código era, miremos el código de ver incidencias. Fíjense el código de ver incidencias. ¿Por qué el código de ver incidencias? Vayamos al menú primero. ¿Cómo se está ejecutando esto? Paso a paso, ¿sí? Y me paran si no. Y fíjense que acá ya hay estructuras de control. Primero, esto es un lenguaje interpretado, ¿sí? La primera línea que efectivamente se está ejecutando acá es menú. Todas las anteriores, al ser funciones, se ejecutaron y se pusieron en conocimiento del shell, pero no se ejecutaron las líneas internas, ¿sí? Sino que vamos a hacer la comparativa. Frénenme cuando haya desconcierto, pero ¿qué pasa si yo acá hago, casi tiro un def de Python, estoy remezclada, así que si digo pavada me corrigen, vamos a hacer saludar otra vez, que era lo que estábamos haciendo, y la función acá, echo, hola, pesos 1, ¿no? Por decir algo, que salude a pesos 1, ¿no? Esa es una función. Si yo aprieto Enter, shell en curso, acá interactivo, ¿sí? En el script estoy trabajando con un programa que se ejecuta, acá estoy trabajando de manera interactiva. ¿Me siguen esas diferencias? Sí. Ok. Si yo aprieto Enter acá, esto se ejecuta.
el share lo interpreta. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Simplemente poniendo en el conocimiento del share en curso la función saludar. No significa que ejecute el código de saludar, ¿sí? No lo está ejecutando a lo que está dentro. ¿Cuándo se va a ejecutar ese código? Cuando la llame, ¿no? Saludar a Miriam. Re egocéntrica, ¿no? Es como, sí, a la risa que correspondía. Entonces, fíjense, ahí yo le invoco N veces, Pedro, ¿no? Y la función ahí efectivamente ejecuta el código interno, pero en esta parte no ejecutó el código interno, simplemente entró en conocimiento del share en curso. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Todo este código, uno dice, pará, el shell interpreta línea a línea, ¿no? O sea, la primera sentencia que se ejecuta es esta. Cuando veamos debugging va a quedar más claro porque vamos a ver justamente qué es lo que está ejecutando línea a línea con alguna herramienta más. Esta se ejecutó, ¿sí? Después vino y se ejecutó esta. Y después se ejecutaron todas las funciones, pero no su código interno. Simplemente pasó lo mismo que con saludar. Se define la función. ¿Se entiende? Ok, bueno, entonces, función. ¿Se nota que son funciones? Recuerda, hicieron funciones en PHP. Función, declaración, todo esto se ejecuta, pero solo se pone en conocimiento. Es decir, que si yo acá en el medio ejecuto mostrar incidencia, se va a ejecutar realmente el código, ¿sí? Pero hasta que no la invoque, solo se está poniendo en conocimiento qué es lo que hace esa función. Entonces está generar reporte, eliminar incidencia y el menú. Esta función menú es la que efectivamente llama acá abajo, ¿no? Acá sí está la invocación a la función. Y es esa función menú la que luego llama a todas las otras. ¿Se entiende cómo está pensado el código? Ok. Entonces, cuando invoca menú, aparece este declare opción. Este lo habíamos agregado en la última clase cuando hablamos de scope, ¿sí? De localidad de las variables, por esta cuestión de que tenemos que tratar de que todas las variables que son propias de la función sean locales para no conflictuar con las variables externas a la función, ¿sí? Entonces esto lo habíamos agregado en la última clase. Después viene un while true, ¿sí? Y esto también, yo les dije, true es un comando, ¿sí? True lo podemos ejecutar y su única función es devolver 0, ¿sí? O sea, es simplemente como una especie de alias, es una orden interna del shell, para que yo en vez de escribir while 0, escriba while true y sea más legible el código, ¿no? Pero es un comando. Entonces acá es, mientras infinito, por siempre, haga lo siguiente, y escribe el menú y me pide una opción. Este read es el comando que yo pongo opción ver, ¿no? Entonces, opción, guarda, es una variable que está leyendo el valor desde la entrada estándar, ¿sí? Y que yo le pongo, mostrarme las opciones. Bárbaro, yo le pongo la opción de 2, ¿no? Entonces viene este case, otra estructura de control. El case, recuerden, es como un if, el if, pero sintetizado. O sea, ¿recuerdan esa estructura? El if, o algo parecido en PHP, no me acuerdo cómo es el nombre. Else if, claro. Siempre le llaman algo parecido, ¿no? Bueno, uno puede reemplazar este case es para sintetizar, pero podría reemplazarlo por un if, tal cosa, el if, tal otra, el if, tal otra. Eso es un case, ¿sí? Es un case simplificado. Entonces acá, como la comparación es siempre de la opción contra algún valor, se fija si opción es 2, en este caso, ¿sí? Toqué el 2, imagínense que estamos ejecutándolo, ¿no? Toco el 2 y ¿a quién ejecuta? A ver incidencias. Sí. Ahí sí llama a la función ver incidencias. Vamos a esa función. Vamos a ver incidencias, que está acá. Ahí se ejecuta esta, dice, si no hay base de datos, esto es lo que está preguntando ahí. Esto también en la clase pasada les dije, este corchete es un comando, ¿sí? Que de hecho después lo vamos a ejecutar fuera también de una sentencia if.
no hace falta ejecutarlo. Esto es el comando test, es un alias, así como el case es, bueno, no voy a hacer tanta mezcla, pero esto es lo mismo que poner el comando test. Yo podría borrar estos corchetes y poner ahí test. ¿Por qué están los corchetes? Porque son más claros para un programador que poner un comando, ¿no? Pero eso es un comando también. No es que viola help, if. Y uno dice, no, pero entonces hay excepciones, porque también podés poner expresiones. No, esa expresión también es un comando, ¿sí? Es el comando test. Bueno, acá dice, si la base de datos está vacía, básicamente eso es lo que está preguntando, después vamos a ir a hacer un help test y podemos... Lo bueno es que todo el tiempo podemos decir esta sentencia, ¿qué es lo que está probando? ¿Sí? Help y nombre de comando, en este caso es help test, y voy a ver qué hace ese -s. Básicamente va a preguntar si el archivo está vacío, ¿sí? Entonces, si el archivo está vacío, dice no hay incidencias registradas, ¿sí? Y hace un return 2. En un rato vamos a hablar de ese return, ¿sí? Pero ahora síganme con el problema que estamos tratando de ver y arreglar con una estructura de control. Y después venía esto. Declaraba 1, 2, 3, 4 variables internas, ¿no? Y llamaba la función mostrar incidencia. Y podemos ver entonces ahora mostrar incidencias. Mostrar incidencias lo único que hace es un eco de las variables, ¿no? Que las variables las conoce porque recordemos que las variables se ven en el shell. Hay que, si uno quiere manipular la localidad, tiene que poner declaraciones específicas, ya sea para que sea global o local, tiene que hacer declaraciones específicas. Pero si no, de manera predeterminada, si no hay una declaración, se ven para abajo, ¿sí? O sea, en este caso, la función ver está llamando a mostrar, y mostrar está viendo lo que ve ver, ¿se entiende? Más o menos. No importa, vamos probando, ¿sí? Estoy hablando como Pablito, clavó un clavito. Siento eso en este momento. Bueno, ya, es como medio trabalengua, pero puedo ser mejor. Ok, cosas a arreglar acá. Miremos el código, la salida, ¿sí? Hago otra vez, punto barra, incidencias, llamo con incidencias, vamos a hacer el caminito. Estábamos siguiendo cómo es que llega a ejecutar esto, ¿no? Miremos el archivo primero, ¿qué es lo que deberíamos ver? El archivo de la base de datos muestra esto. Entonces, si vemos esto, esta salida, y ahora ejecutamos, punto barra incidencias, y lo llamamos con incidencias.csv, ¿no? Y pongo ver 2. Errores que estoy viendo. ¿Qué errores estoy viendo? Uno, dijimos, se ve todo junto. Debería estar mostrando una incidencia por vez, ¿no? O sea, no está bueno que me muestre todo junto. Todas las incidencias. Está el identificador 1, 2, 3, 4, 5. No, tendría que mostrarme la incidencia 1, la incidencia 2, la incidencia 3. Eso es uno de los problemas. El otro problema, ¿qué no me está mostrando? Y esa data está, porque si yo la veo acá en la base de datos, ¿no? Sí. La data está. Entonces, ¿por qué no me lo está mostrando? Porque ahí en el código no está especificado que lo muestre. Exacto, acá en ningún momento, o sea, definí ident, definí usuario, definí admin, definí fecha, y acá las usé solo ident, usuario, admin, fecha, con eso todo bien, pero estas tres no están, ¿no? No están definidas las variables. O sea, ahí están puestas para mostrarse nomás, pero no tienen nada, no están definidas. ¿Cómo las defino? Ahí con eso. Con esto mismo, ¿no? O sea, me faltan un par de variables. Eso es lo que pasa. Agregué que las muestre, pero no agregué de dónde las sacaba. Eso por un lado. Ese es uno de los errores. Entonces, arreglémoslo. De problema se llama la variable. La variable problema, dijimos que está en el campo. Este es el 1, 2, 3, 4 es la fecha,
5 sería. Ah, está bien, era bastante obvio. 5, ¿no? Con eso sacaríamos el quinto campo. Y la variable solución es la misma, pero el 6, ¿no? Sí. Y la variable estado nos ¿Se falta. llama descripción? No está como no había visto también. Descripción es el texto que muestra Claro, claro. la variable problema. Solución y me faltaría entonces el 7 que es el estado, ¿no? Sí. Hasta ahí arreglamos uno de los problemas, en teoría, ¿no? Que debería ser que ahora, al ejecutarlo, ahí donde dice descripción, me muestre la descripción, y donde dice problema, me muestre el problema. Vamos a ver si... ¿No? Horrible, pero hay texto. Pero algo muestra, ¿no? Ahora aparece más texto. En donde dice descripción, dice... No funciona el script, borré el archivo, el script no anda bien, el script no anda bien, ¿qué pasa si mi problema tiene una coma? Bueno, etcétera, ¿no? Como varias cuestiones ahí. Profe, consulta, ¿el cat predeterminadamente toma el espacio como separación o es el argumento menos d el que...? El argumento menos d. Ah, ok. Sí. Si no le pongo el... Sé que lo vamos a ver un poco más adelante, pero... Sí, pero es buena pregunta. Sí, cat usa como separador el que vos le digas. Puede ser 2 puntos, por ejemplo, si estás analizando el PASWD, que todos los campos los tiene separados por 2 puntos, le va a decir que dame el campo tal separado por menos de 2 puntos. ¿Sí? En este caso, nosotros armamos la base de datos separando los campos por coma. Tal vez no es una buena decisión, después lo analizamos eso, ¿sí? No había visto la coma desde acá. Ah, sí, ahí hay una coma. Sí, buena pregunta. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora mejoramos que tenemos variables que no estaban definidas, ahora se ven en mostrar incidencias. Dijimos que estaría bueno que sean locales, entonces podríamos agregarlas acá, solución, estado y problema, a las variables locales de ver, ¿sí? Pero nos falta la cuestión de que muestre uno, que muestre el otro, que muestre el otro. ¿Eso qué comportamiento es? Que muestre uno, que muestre el otro. Una repetitiva. Es una repetitiva, ¿no? ¿Y sobre qué tendría que iterar? ¿La identidad? Sobre la identidad, ¿no? Sobre cada línea, ¿no? O sea, mi base de datos, observemos la forma de la base de datos. La base de datos son una incidencia por línea, ¿no? Entonces yo necesitaría que mostrar incidencias una vez por línea sea llamado, ¿no? Mientras recorro el archivo, uno por vez, saco de cada uno la variable, ident, usuario, de cada línea necesito que saque. ¿Me entienden el problema? O sea, ahora está volcando todo junto, filtrando de la base de datos completa todo el campo 1. Es más, esto yo lo puedo probar, y esto es lo bueno que tienen los lenguajes interpretados, que uno no tiene que andar compilando todo el tiempo. Esto yo lo puedo probar línea a línea, acá derecho sobre la base de datos. Digo, a ver, este cat menos F1 menos D, ¿por qué se está viendo todo así? Coma, incidencias.csv, ¿qué es lo que está haciendo el shell ahí? ¿Sí? O sea, lo que yo estoy haciendo acá es hacer a mano lo que el shell hace acá con la variable db igual a incidencias, ¿no? Esta variable tiene el nombre, díganme si estoy yendo muy rápido, no los quiero perder en el camino. Me avisa. Vieron que la cinta de correr a veces se pone dura. Es como empieza a decir, tenemos. Entonces, ejecuto, ¿sí? Y puedo probar. Bueno, ¿y qué pasa si es F2, que sería la sentencia de usuario, sobre DB? Ah, mirá, me está sacando toda la columna de la base de datos. ¿Se entiende? Por eso me está mostrando todo junto. Porque yo en la variable esa, ident, estoy poniendo 1, 2, 3, 4, 5. O estoy poniendo Juan, Amalia, Andrea Pérez. ¿Se entiende qué es cómo está funcionando? Entonces,
Pensemos la solución más allá de los comandos, porque también esa es un gran problema, ¿no? Que uno entra a pensar, ok, entonces esto, claro, idem es eso, la salida esa, ¿no? ident es esto, ¿no? O sea, es todo junto. Entonces, pensemos la solución. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? En vez de la base de datos completa, ¿qué necesitamos? Es una línea, ¿no? ¿Sería y que vaya sumando? ¿No? ¿Cómo? Pesos y que vaya... Esa es una forma de programación, ¿viste? Cómo uno entra a usar lo que trae, es verdad, es así, uno entra, tal cual. Claro, nosotros lo que necesitamos es aplicar este comando. El comando está bien, es el primer argumento, el segundo argumento, para cada línea va a ser igual, ¿no? O sea, si mi incidencias.csv tuviera una sola línea, ¿no? Esto saldría re lindo, quedaría perfecto. El problema está en que me está acumulando todas las líneas. Entonces, lo que voy a tener que hacer es recorrer el archivo, ¿no? Y decirle, dame la primera línea, calculame todo y mostrámela. Dame la segunda línea, calculame todo y mostrámela. Dame la tercera línea. ¿Se entiende la idea? O sea que voy a tener que repetir la operación más de una vez, la misma operación. ¿Cuál? Mostrar, ¿sí? El mostrar incidencias, la lógica está perfecta. El único problema que tenemos es que lo tenemos que hacer sobre cada línea del archivo, no sobre el total del archivo. ¿Me siguen? Entonces ahora el punto está en cómo hacemos para iterar sobre el archivo. ¿Sí? Acá necesitamos una iterativa. Vamos a iterar, hay distintas maneras de resolver esto. Una, que es muy común, después vamos a hablar de otras formas y demás, en el Shell hay muchas maneras de hacer esto, pero claramente yo sé que este choclo que está acá, ¿no? O sea, sacar el identificador, el usuario y mostrar la incidencia, lo tengo que hacer, pero una línea a la vez, ¿no? Entonces yo de alguna manera tengo que hacer, digo la idea, ¿no? Mientras archivo tenga líneas, vamos a usar pseudocódigo, tenga líneas, ¿no? Mientras archivo tenga líneas, hacer, y esto va a terminar acá, ¿no? Hecho. Vamos a ponerle un done, ya, así me lo voy. Así se cierra un while, ¿no? Entonces, este código, bueno, esto se puede hacer de maneras más eficientes, pero, básicamente, este código identado ahí, no, este no es un lenguaje identado, ¿eh? Vieron que hay lenguajes que si lo pones acá es distinto que si lo pones acá. Bueno, no. Este es inicio y fin. If, fi, do, done, ¿sí? O en C, que son las llaves y todo eso. Bueno, entonces, ¿me sigue la idea? Dice, mientras archivo tenga líneas, hacer esto, ¿no? Y esto, en vez de filtrar sobre DB, ¿sobre qué va a filtrar? En vez de la base de datos completa, yo le quiero aplicar esto mismo ¿a quién? La primera línea. A la línea, ¿no? Entonces puedo definir una variable línea. No importa cómo. Ahora vemos cómo la sacamos a esta línea, ¿sí? Entonces, quiero que me sigan la idea de pensamiento. En vez de aplicar sobre la base de datos, lo voy a aplicar sobre la línea, ¿no? Reemplazo todo este DB. Sí, se puede hacer más fácil con un replace. ¿Esa idea sirve? Decimos, mientras el archivo tenga líneas, hacer, sacame el ident de la línea, el usuario de la línea y mostrame la incidencia. ¿Tiene sentido o no? La idea. ¿Cómo pasamos esto al shell? Bueno, el done queda. Esa es lo bueno. ¿Cuál? El done de abajo. El tema es lo de arriba, ¿no? Cómo construimos una iteración que recorra un archivo. Bueno, estas estructuras las van a usar 1000 millones de veces en scripting. Son siempre muy parecidas y usan comandos, ¿sí? Y voy a hacer algo y después ustedes me dicen qué parte no entienden. Cat de la base de datos, pipe,
A esa. Dijeron, no, este no lo tenía. Este sí. Cat, base de datos, lo paso, salida estándar a través de un pipe. ¿A quién? A while, mientras. Read, comando read. Read, ¿vieron el que usamos para tomar una opción de pantalla? Sí. Read. No importa si no me siguen toda, pero la idea. While, read, ¿qué? Línea. Línea, recuerden que el comando read es un comando que vos le das un nombre, ese nombre es un nombre de variable y toma de la entrada estándar una palabra y la pone adentro de... Vamos a probarlo. Punto y coma 2. Exacto. Vamos a probarlo acá. Si yo hago read línea, ¿sí? Read línea, enter, me va a pedir por entrada estándar algo, ¿no? Y en la variable línea, ahora queda algo. Hasta ahí me siguen. Si yo hago cat incidencias CSV, esto es lo bueno del interpretado, uno puede probar, y hace pipe, cat, ¿qué hace? Tira la salida estándar, el contenido del archivo, lo pasa por un pipe y read línea, misma historia, ¿no? Pero nada más que ahí hay una palabra mágica que es el while, claramente, ¿no? En el medio. Después vemos esa parte, ¿sí? Claro. Pero esta idea, ¿me la siguen? Sí, en este caso, línea tomaría toda la base de datos porque todavía no la estamos... Sí. Probémoslo, a ver qué pasa. Opciones. Acá las estadísticas dicen tiene toda la base de datos o tiene una sola línea la primera. Probemos y probemos a ver qué... ¿Qué pasó? Read. Cat, incidencia CSV. ¿Qué estoy mostrando? ¿Y por qué esto no está funcionando? Read. Valor. Eco, peso, valor. Uf. ¿No le faltó separación ahí para? ¿Mm? ¿No faltó separación ahí? ¿De un read a la file? Sí. Bueno, esto me desconcierta, puede ser algún cambio, pero no importa, vamos a encontrarle la vuelta. No se asusten con lo que voy a hacer, quiero ver si esto anda. Bueno, ahí funcionó. Fíjense, en este caso el read está redirigiendo su entrada estándar, ¿vieron que vimos redirección de entrada? Sí. Bueno, en este caso, lo otro tendría que haber funcionado. Siempre funcionó, ahora tengo que ver si el otro va a funcionar, pero bueno, no importa. Puede haber cambios que yo no esté contemplando ahora. Bueno, fíjense, en este caso el read valor está guardando en la variable valor la primera línea, ¿sí? En una redirección de entrada estándar hecha con esto. ¿Eso se acuerdan? Lo de la redirección de entrada estándar. Bueno, esta misma idea, pero con el pipe, que es lo mismo, que en teoría debería estar, tengo que ver por qué no está funcionando, pero esta salida estándar debería entrar en ese read y hacer exactamente lo mismo que hicimos recién. Vamos a probarlo así, ¿sí? Vamos a probarlo así. De última, después podemos hacer este cambio si veo que no funciona y tengo que investigar por qué, porque siempre funcionó. Puede ser un cambio de bash de última generación. La otra forma podría ser esta, ¿sí? Que es poner la base de datos acá y sacar el cat pipe. Es la misma idea, ¿sí? Es redirección de entrada lo que estamos haciendo. Pero bueno, vamos a probarlo así, ¿sí? Para que pensemos más en el algoritmo que en la solución puntual acá. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Entré a pensar, te digo que se me quemaron ahí un par de... ¿Vieron cuando la compu se prende el ventilador? Bueno, yo estoy igual en este momento. Estoy pensando, ¿por qué no anda? Bueno, siempre anduvo. Probémoslo. Incidencias, .ssd por incidencias CSV. Y vamos a ver qué pasa. ¡Ah! No existe el fichero o directorio. Entonces, ¿puede ser que sea de arriba? Sí, está andando mal. While read línea. Estoy haciendo algo raro acá. DB tenía el nombre del archivo y lo estamos pasando por entrada estándar, sí.
Sí, este estaba funcionando. Con este texto. Algo está haciendo, fíjense que Algo más. está asumiendo que... Está tomando tipo la clave porque Está bien. Bueno, así. Ah, está. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. ¿Eso era para mostrar lo que tenía adentro? ¿Cuál es la idea? La idea sería que este read en la variable línea guarde la línea. Lo mismo que hicimos acá. Lo mismo que hicimos cuando recién hice esto. ¿Sí? Read valor, línea. ¿Sí? Y echo pesos línea. La idea sería que en cada iteración yo tenga una línea. Entonces, cuando hago este cat... uy, miren la pavada. Bueno, ahí está. El en vivo es difícil, sépanlo. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy expandiendo el texto. ¿Sí? No estoy... En el caso de DB, ahí está el error. En el caso de DB, cuando eso era DB, yo le estaba pasando a cat el archivo DB. ¿Sí? El nombre del archivo sobre el cual hacer cat. En cambio ahora le estoy queriendo... Este es un error típico. Quería esa por reemplazar rápido. Queriendo hacer cat sobre un texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué error me está tirando? Me está diciendo, che, vos estás queriendo hacer cat menos f, 1 menos d, coma, sobre 1, pi, coma, pi. No le estoy dando el archivo. Mi error está en esto. ¿Sí? Me dice cat, eso no existe. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el error que estoy cometiendo? ¿Cómo lo arreglo? Puedo hacer algo como echo, pesos, línea, pipe, cat. ¿Sí? Y decirle, no opere sobre un archivo, sobre la entrada estándar opera. ¿Sí? Estoy haciendo muchos cambios, los veo perdidos ya. Hagámoslo en una línea. Read línea del while, saquemos el while. Línea ahora tiene la línea. ¿Sí? Si yo hago, vamos a mostrar que tiene la línea, porque ya no soy creíble. Tengo la línea, ¿no? En línea. Si yo hago cat menos f1 menos d, d pesos línea, voy a obtener un error. ¿Por qué? Porque línea no es un archivo, que es lo que cat espera, sino que es un texto. Entonces me tira todo ese choclo, que es el que vimos recién en la salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito? Que cat opere sobre un archivo o sobre su entrada estándar. ¿Sí? Echo, pesos, línea, me va a mostrar a la cara lo que tiene línea. ¿Sí? Eso lo puedo pasar por la entrada estándar y hacer cat menos f1 menos d, coma. Y ahí sí quedarme con el 1. ¿Sí? Ese es el error que estaba cometiendo ahí. ¿Me siguen? Yo quise hacer el reemplazo derecho de db por línea, pero no era lo mismo. En un caso, la línea la tengo que mostrar y operar sobre eso, y en el otro caso opero sobre el archivo. ¿Sí? Buenas. Entonces, ¿qué tengo que modificar acá? Todo esto. ¿Sí? Cada una de estas líneas tengo que poner echo, pesos, línea, mostrame la línea y cat f2 Le faltó una C. y saco esto. Faltó la C en el principio del comando. Del eco. Y así con cada una. ¿Sí? Pesos, escribí cualquier cosa. ¿Sí? Y con cada una de estas tengo que hacer lo mismo. Echo, pesos, línea, pipe, entrada estándar, y lo borro. Ya no se lo paso como argumento, sino que uso la entrada estándar. ¿Se entiende eso? Recuerden que los comandos suelen manejar las dos cosas. O abren el archivo y operan sobre el archivo, o al modo Unix lo reciben de la entrada estándar y trabajan sobre ese texto. ¿Me siguen? El cambio que estoy haciendo, bueno. Lo mismo para los otros, ¿no? Tengo que hacer todo igual. Echo, pesos, línea, pipe. Le fue un espacio arriba. ¿A dónde? En
No importa. Ese no se va a quejar, creo. Ya no estoy segura de nada. Ese while tendría que haber funcionado, chicos. No sé. Bueno, hubo cambios. La verdad, este año, del año pasado a este año, el Bash cambió cosas de fondo que puede que me generen algunas como, esto ya no anda. Puede ser. No vi, la verdad, todos los cambios que hicieron. Borramos. Y veamos si funciona. ¿Sí? Nos queda uno acá. Eco, pesos, línea. Hay forma más elegante de resolver todo esto, pero no es nuestro interés ahora la elegancia. ¿Sí? Lo importante es que ande. Lo importante es que ande. 2. Ahora sí, ¿no? Como que anduvo. Miremoslo. Me dice 1, lo abrió Juan, el administrador es Miriam, esta es la fecha en que se abrió, este es el problema, esta es la solución y está abierta. Y después viene el 2, y después viene el 3, y después viene el 4, ¿sí? Entonces, fíjense, funcionó esto. Habría que ver por qué no me está funcionando en una sola sentencia el read. Eso es raro. Debería funcionar porque todo anda. Fíjense que anda. Sí. ¿O no? Está andando. ¿Qué es lo que está haciendo este while? Ahora volvamos para atrás. ¿Cómo construimos nuestra estructura de control? Esta es una forma clásica de iterar sobre un archivo. Esto es algo que vamos a hacer un montón de veces, o no solo sobre un archivo, podría ser sobre una salida X, ¿no? Yo podría hacer algo como, no sé, supongamos que quiero iterar sobre las salidas del DF, ¿no? Entonces yo podría hacer algo como DF, pipe, while, read, línea, do, echo, pesos, línea, done. Buenísimo, hiciste lo mismo que DF. Ok, pero es la forma en que vamos a iterar 1000 millones de veces, que es una salida estándar y iteramos sobre las líneas de esa salida estándar, ¿sí? O de un archivo en particular. Esta es una de las maneras con un pipe. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Esta iteración, ¿qué es lo que está iterando? El read. Una y otra vez llama read. While read, mientras read sea 0 su salida, y ahí otra vez vuelvo al estado de retorno. Durísimo todo lo que estoy diciendo. Las caras son de... Te juro que no me gusta. Pero bueno, lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El while itera una y otra vez haciendo un read del archivo. Lo lee. El read ese lee una y otra vez el archivo. Hasta que ese read falla. ¿Cuándo falla? Cuando quiero leer el fin de archivo. ¿Sí? Ahí read tira un valor distinto de 0. Vamos a hacer help read. Estado de salida. El código de devolución, todos los comandos suelen decir que devuelven. Abajo siempre dicen, devuelve 0, sí. ¿Por qué dicen eso? Porque todas las estructuras de control van a usar eso. ¿Sí? Entonces, este while read, lo que está viendo es, no le interesa si leyó una línea, un command, no le interesa nada. Lo único que le interesa es read, 0 o no 0. Y read le dice, mirá, yo voy a dar 0 mientras, a menos que se encuentre el final de línea, el tiempo de lectura se agote o se proporcione un descriptor, a menos que tenga un error. Mientras pueda leer algo, yo te voy a dar 0. Cuando no pueda leer algo porque se terminó el tiempo, se colgó el archivo, lo que sea, ahí te voy a dar algo distinto de 0. Entonces, este read funciona porque, funciona porque acá hay una orden, la orden read, que solo va a fallar cuando no pueda leer algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está leyendo? La entrada estándar que viene de ese archivo cat, ¿sí? El cat tira por la salida estándar el archivo, eso pasa a través de un pipe y alimenta ese read, ¿sí? Una y otra vez. Entonces, toda esa iteración lo que hace es ir leyendo línea a línea. ¿Dónde guarda la línea? En la variable línea, ¿sí? Y esa línea es la que luego después mostramos y vamos sacándole los campos. Y una y otra vez vamos a ir haciendo eso para lograr que la vista sea correcta, ¿sí? Que se vea como esperábamos. Uno dice, a mí me gustaría que tenga un enter, a mí también. Vamos a poner acá un adicional. Vamos a poner acá eco
y una cadenita. Ahí está. Algo que separe. No. Eso se llama perfeccionismo. No me gusta que no se tenga. Okay. ¿Se entiende? Pero ahí queda más claro, ¿no? Que aparece una incidencia, la otra incidencia y demás. ¿Cómo venimos? Perfecto. ¿Se entendió? Ok, me paran, recuerden. Bueno, entonces ya arreglamos ese problema. La otra manera, que es la que les mostraba, también es redirigir la entrada estándar. Cuando yo quiero redirigir la entrada estándar, lo hago con el que... esto lo tienen en el práctico de repaso, redirigir la salida y redirigir la entrada. La entrada se redirige así, ¿sí? Esto le va a mandar al comando read también. ¿Qué le voy a tener que poner acá? DB, ¿sí? Y borrar el cat que tengo arriba. Son dos maneras distintas. Después vamos a entrar a hablar de qué implican estas maneras distintas, ¿sí? Pero son dos maneras de alimentar ese while, que era nuestro objetivo. Poder iterar sobre un archivo, poder iterar sobre una salida. Fíjense, como les decía, que acá estamos usando la salida estándar de cat, pero ahí puede ir la salida estándar del comando que se les ocurra, incluso la salida de error, si uno quisiera, haciendo las redirecciones que corresponden, ¿sí? Bueno, todas estas entonces estructuras de control van a usar, hagan el help de todas ellas y van a usar órdenes, y cuando dice órdenes se refiere a la salida de la variable peso signo de pregunta, al estado de retorno, que todos los comandos van, no sé, a ver DF si están bien documentados, en general, en algún lado dicen devuelve tanto, salvo que encuentre un error. Bueno, algunos no, tal vez no están bien documentados. Pero en general dicen, bueno, si le erré porque puso mal el archivo, va a dar 2. Sí, y ahora vamos a hablar más de este tema de los números de error. Pero lo importante es que para todo lo que los comandos que manejan control, ¿sí? Help de if, help de while, help de select, etcétera. Esto igual es como el for, es de palabras. Help de until, que dicen órdenes. Todos los que dicen órdenes se refieren al valor de retorno de los comandos, no a la salida estándar ni a la salida de error, ¿sí? Bueno, listo. No. Bueno, ahí abajo tienen justamente una para probar cosas, ¿sí? Pero no importa, bueno, ahora vamos a seguir con el tema de funciones. Y hablando del return y hablando de lo que devuelven y la estructura de funciones. Dentro de los lenguajes de programación uno tiene que prestar atención a cómo se escriben las variables, las asignaciones de variables y demás, a cuáles son sus estructuras de flujo, como las que vimos recién, ¿sí? Las estructuras de control de flujo, de por dónde va el código ejecutándose, y también a la parte procedural, que es cómo desarrollamos las funciones, cómo las escribimos, qué retornan, si tienen parámetros o no, si tienen argumentos o no. Eso en PHP un poco seguro vieron también de funciones. Acá básicamente ya estuvimos viendo ahí en el código cómo se escribe una función. Simplemente se pone el nombre. Yo ya les dije que hay dos maneras. Pueden buscar en el help también help function, las dos maneras de escribir. Esto lo repito todo el tiempo para que se hagan la costumbre de hacerlo, porque después es como que uno en el examen o cuando tiene que entra a querer adivinar. No adivinen, abran la terminal y se fijan cómo se escribe. Yo no me acuerdo, ¿sí? O sea, la realidad es que tengo que mirarlo todas las veces, ¿sí? Entonces, función puede escribirse de esta manera o de esa otra. La clase pasada yo les decía, esta es la que es más POSIX, que es el estándar de programación. ¿Qué quiere decir? Que si la escriben así, lo más probable es que también la puedan ejecutar en otro shell sin tener que reescribir el código, ¿sí? También pueden hacerlo de esta manera, si les gusta más. No van a desaprobar si ponen función o si ponen... Me da igual, ¿sí? Que ande.
Bueno. Pero básicamente las funciones en los lenguajes imperativos, como es este es bien imperativo, no es orientado a objeto, no tiene otro tipo de paradigma raro, simplemente procedimientos y funciones. Fin de la historia. Todos tienen alguna manera de modularizar, ¿sí? Si yo no tuviera la capacidad de definir funciones, acá mostrar incidencia o cualquiera de estas funciones tendría que ser un super choclo, ¿no? O sea, mi código sería un espagueti que le llaman, donde, imagínense, ustedes siempre está bueno hacerse la idea de ¿cómo sería si no hubiera funciones? Bueno, ok, tendrías que repetir este código 10 veces, ¿no? Y hasta a veces es imposible, porque bueno, cuando no sé, ¿cómo hago para determinar cuando no sé? Cuando depende de algún factor externo. Entonces, las funciones nos permiten modularizar, pero también son imprescindibles para que el código quede legible, para que se pueda reutilizar código y demás. En el shell se definen así de sencillo, se pone el nombre, se definen por llaves, ¿sí? Repito, no es identado como en Python o en otros. Llaves y adentro el código. Esto solo se ejecuta para ponerlo en conocimiento del shell y solo cuando se invoca efectivamente se ejecuta el código interno. Sencillito. O al menos esta parte creo que es sencillita. Las funciones tienen que ser exportadas, esto lo vimos en la clase pasada también, para que se vea en un subshell, ¿sí? Yo tengo que exportar la función, si no, no se ve. Si yo declaro, lo vuelvo a hacer porque yo sé que por repetición, uno vieron que lo repite y en algún momento como que se dice, ahora ya me lo acuerdo. Si defino la función saludar, ¿no? En el shell en curso, hola pesos1, siempre la misma, y aprieto enter. Acá la defino para este shell, ¿sí? La puedo invocar, saludar. Pesos, Adrián que llegó tarde, no. A ver, Adrián. Ahí está. Dice hola. ¿Qué faltó? Eco. Bien, bien. Vamos bien. Hola Adrián, ¿no? Pero si invoco un shell y llamo a saludar, no va a andar. ¿No? Esto es porque necesito exportarla igual que las variables, que si necesito que un hijo las vea, las tengo que exportar, ¿sí? Eso es lo que figura allá. ¿Cómo la exporto? Igual que una variable. Puedo declararla y exportarla o con export. Con declare o con export. Con cualquiera de las dos se puede exportar funciones y variables para que la vean los hijos. Bueno, como dice ahí, no crean subshell, es decir, que todo eso se ejecuta en el shell en curso. Eso también ya lo habíamos dicho. Y vamos a enfocarnos ahora un poco más en lo que es los argumentos de las funciones y el retorno. Bueno, las funciones y el shell se comportan muy parecido a lo que es un script escrito en un archivito. Fíjense que yo acá hice echo hola pesos 1, que sería lo mismo que haría en un script. Esto, ¿no? Y pesos 1 b igual a bim. Ahí hay algo raro. Eso es de mi Bash RC que lo modifiqué hoy y se macana. Algo dejé mal. Bueno, no sé, por pesos 1 no debería llamarse b igual a bim. Vamos a dejarlo ahí. No importa. Vamos a poner set pesos 1. Set Miriam. Así cambiamos pesos 1 a un valor lógico. Porque eso pareció magia negra, pero es porque metí la pata con mi Bash RC. Hoy, temprano. Algo hice. Bueno, no importa. Pero ahí seteé pesos 1, ¿sí? Y si ejecuto echo hola pesos 1, ahora debería decir hola Miriam, ¿no? Eso es lo que hago en script. ¿Cómo paso argumentos a una función con lo mismo? Con parámetros igual que cuando invoco al... Perdón, me entré a trabar. Acá, yo hago esto, ¿no? Y decimos que este es pesos 1, ¿verdad? Sí. ¿O no? Bueno, para una función, pesos 1 va a ser el argumento que le ponga al lado.
se manejan igual que adentro del shell de los scripts. No hay diferencia. En algunos lenguajes uno como que la sintaxis de cómo se escriben los argumentos, ¿no? Van entre corchetes y se separan con puntos y comas y hay como toda una sintaxis propia para pasaje de parámetros. Recuerdan que los parámetros son aquellos valores que alimentan a la función para hacer algo, ¿no? Bueno, en el caso del shell es exactamente igual que el código de un script. Es decir, es esto mismo, ¿sí? Si yo le quiero pasar a un script, a una función, esto, ¿sí? Supongamos que ahora defino la función incidencias para molestar y confundir, ¿no? Vamos a definir incidencias y vamos a poner acá adentro el código de incidencias, que es cat pesos1. Su parámetro posicional, su argumento, ¿sí? La defino. Si yo la llamo, vamos a ver que tiene peso 1 porque alguien metió la pata. Vamos a borrarla. Set. Vamos a ponerle. Ahí está. Eco pesos 1. ¿Sí? Supongamos que ese es pesos 1. No vi igual a BIM. Tengo que arreglar eso. Bueno, eso es por tocar temprano cosas que uno no tiene que tocar. A la mañana no se hacen cosas así, porque uno hace macana. ¿Cómo puedo eliminar? Shift. Shift es el comando que me permite descartar, ¿sí? Cuando vimos parámetros posicionales les dije Shift me permite descartar. Bueno, no importa, ya de a poco vamos a ir sobre esto, ¿sí? No importa. Ustedes créanme que yo ahora hago eco pesos 1 y no hay nada, ¿sí? Va descartando. Okay. Eso era lo que quería lograr, que pesos 1 no tuviera nada, para no confundir con los parámetros de la función. Bueno, dijimos que... Creo que si quisiera mostrar lo que hay adentro de incidencia, tiene que ponerle las comillas, ¿o no? ¿O cómo? ¿Cómo? Porque ahí puso eco pesos 1 y nada más tiró el nombre del archivo, ¿no? El nombre, claro. Porque ya lo sé. Tengo que hacer cat de pesos 1 para ver el contenido. Está. Exacto. Eso, pesos 1 en ese caso solo tiene el nombre del archivo. Claro. ¿Sí? Es como el DB de nuestro script. Solo tiene el nombre, no tiene el contenido. Bueno, entonces, funciones y parámetros. ¿Sí? Estábamos ahí y no sé qué pasó. Yo definí una función que se llama incidencias. Incidencias. Que explotó. Bueno, ahora no está más la función incidencias. Porque no puso el shift ese que borraba todo, ¿no? Hice macana. Incidencias. La función incidencias, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer un cat de pesos 1. ¿Sí? Bueno, para pasarle, pesos 1 no está definida, ¿no? Vamos a borrarla porque seguro tenía ese b igual a BIM, ¿sí? No está definida. Pero si yo le quiero pasar argumentos a la función, lo que voy a hacer es simplemente, todo para esto, para pasárselo como se lo pasaría a un script, ¿sí? No estoy parada en el archivo. Ahora sí. ¿Cómo se lo paso? Incidencias, le voy a pasar el archivo, CSV. Y esto me muestra la salida. Esto, que acabo de hacer acá, es pasarle el argumento a la función, ¿sí? Y pesos 2 es el siguiente argumento. Si yo pongo más archivos acá y pongo, no sé, otra vez incidencias, el script, ¿sí? Este sería pesos 2. Obviamente con ese no va a hacer nada porque la función lo único que hace es mostrar pesos 1. Si yo quiero que recorra y muestre todos, tengo que iterar sobre los argumentos de la función. Pero más allá de la cuestión de iterar sobre los argumentos de la función, después vemos cómo se hace esa iterativa, que también es muy común, iterar sobre los argumentos. Si me pasan 5 archivos y quiero que me muestre los 5 archivos, ¿cómo hago? Bueno, eso sería con un while también, recorriendo los argumentos. Pero más allá de eso, lo que quiero que quede claro es que los parámetros posicionales o argumentos de la función son iguales que en un script.
pesos 1, pesos 2, pesos 3. Lo que me sirve para el script, me sirve para la función. Funcionan exactamente de la misma manera, ¿sí? Es decir, que dentro de esto, de este script que tengo acá, yo podría, si quisiera y si lo necesitara, de hecho, en 2 videos para atrás, hicimos esa versión donde a un script le pasábamos todos los argumentos acá, ¿no? Y habíamos puesto acá pesos, ident, porque estábamos viendo el scope. Revisen 2 clases para atrás, ¿sí? Pero ahí se lo pasábamos a un script, no se lo pasábamos a la función. Pero si lo quisiéramos hacer con una función, es exactamente igual, ¿sí? Voy a poner acá ident y pasar parámetros posicionales. Si hago este cambio, acá adentro, yo tendría que usar pesos 1 en lugar de ident, ¿sí? Porque estaría pasándolo por parámetro a esa función. Un cambio que acá no tiene ningún sentido. Pero lo que quiero que quede claro es cómo se pasan los argumentos. Nada más que poniéndolo igual que lo que sería en un script. ¿Se entiende? Más o menos. Cuando lo usemos un poco más, va a quedar más claro. Pero bueno, a ver, repasemos. Las funciones a veces necesitan argumentos, ¿o no? O sea, a veces vamos a querer pasarle algo para que la función haga algo y devuelva algo. Normalmente las funciones tienen ese fin, ¿no? A veces devuelven cosas y a veces no. A veces simplemente no procesan algo adentro y como al mostrar mostrar incidencia no devuelve nada, simplemente larga por la salida estándar la incidencia, ¿no? Y no devuelve nada al programa principal, con lo cual yo tenga que hacer algo. ¿Se entiende? El retorno es solo en la salida estándar. A veces, no es este caso, necesitamos pasar como argumentos cosas a la función para que la función opere. Esos argumentos se pasan igual que se pasarían a un script, ¿sí? Es la misma lógica. Pesos 1, pesos 2, pesos 3, ¿sí? Y se redefinen. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi script principal tiene un argumento pesos 1, el de la función va a cambiar si yo cambio. Y pongo ahí PP, y el de pesos 1 del script principal era Juan, y yo invoco la función y le paso Pepe, dentro de la función pesos 1 es el pesos 1 local que le acabo de pasar, no es el del script principal. Bueno, ¿qué más de funciones? Ya termino, porque sé que esto es mucho. Es re duro, yo entiendo que les veo las caras y sé que estamos como... Porque scripting es duro, pero sobre todo al principio. Después cuando uno ya lo vio, créanme que no desesperen al principio, porque uno puede llegar a tener esta sensación de que es chino básico, porque lo es, vamos a ser claros. Pero después de verlo y mirar el código, uno entra en ritmo, ¿sí? O sea, no para decir, voy a hacer un mega, pero va entendiendo uno la lógica, ¿sí? Al principio suele tener uno la sensación de que es un toque difícil, ¿sí? Así que capaz que no y me están poniendo cara de simplemente de dolor para que vaya más lento. No, pero sí sé que cuesta. Es un lenguaje duro, no es un lenguaje intuitivo. Hay lenguajes que son más intuitivos. O sea, si uno agarra Python, por ejemplo, que es lo que estoy dando en otro lado ahora, es realmente bastante más flexible, más humano, friendly, ¿sí? Pero el shell es muy propio de la administración de GNU Linux, ¿sí? Entonces es como ultra duro. Pero cuando uno lo termina entendiendo, después puede tirar tutorials con confianza, que es como el objetivo. Bueno, la semana que viene voy a volver sobre un poco el scope, sobre todo estos últimos dos, declare-L y declare-G, que tiene que ver con cambiar en variables globales y en variables heredadas y demás. Pero ahora voy a solo ir a esto antes. Pensé que iba a terminar, no. Solo un cachito. Las funciones dijimos, a veces reciben argumentos, a veces no, ¿sí? Hacen un procesamiento, devuelven cosas, o a veces no, ¿sí? Ahora vamos con la parte del devuelven cosas. ¿Qué pasa en las funciones? ¿Cómo es en el shell el tema de devolver, ¿no? Y la respuesta es igual que en cualquier script, que el del script principal. ¿Qué es esto?
tenemos dos cosas a pensar en un script y en particular en una función. Una es la salida estándar y la otra es el retorno. Igual que en un programa cualquiera. Voy otra vez a repetirlo. Def, enter, salida estándar, ¿sí? Retorno, S, ¿no? Hoy lo pusimos como muy en foco. Tenemos dos cosas separadas. Una es lo que la función produce. Ahora voy a hablar usando lo mismo, pero con la función. Es igual. Una cosa es lo que la función produce y otra cosa, el retorno, ¿sí? El retorno es igual que en los scripts, 0 o distinto de 0. ¿Cómo logro retornos en una función? Con la palabra return, ¿sí? Es decir, por un lado va a estar la salida estándar. Por ejemplo, en nuestro caso, en el código esta función tiene una salida estándar muy clara, ¿no? Su función es mostrar la incidencia. Esa es la salida estándar, es lo que, comparado con cualquier comando, ps, esa es su salida estándar. Este es su retorno. Estamos ahí, ¿no? Sí. La función tiene la misma cuestión. Si yo, por ejemplo, digo, quiero que marque que estuvo todo bien, acá abajo podríamos poner... me fui. Hice cualquiera. No sé qué toqué ahí. Podríamos poner return 0. Y eso significaría que si ejecuta eso, la función está todo bien, ¿sí? Tiene la misma idea que un script. En un script, si está todo bien, uno debería acá, abajo, terminar con, en vez de return, en el script, y esto termina el shell, exit 0. Esto termina el shell con un valor de retorno 0. Esto va a hacer que cuando yo pregunte cuál fue el valor de retorno de mi programa, de esta manera estamos homogeneizando lo que pasa con los scripts con lo que pasa en el sistema en general. Mi programa también devuelve 0 o algo distinto de 0. ¿Cómo manejo eso? En el script con exit, en las funciones con return. La palabra return, si ustedes la buscan acá, creo que había una función, fíjense, esta es que escribí recién, acá, return 2. Miremos esta función, la ver incidencias. ¿Cuándo retornaba 2? Cuando no había incidencias para mostrar. Entonces, ¿para qué me sirve este return 2? ¿Y dónde lo puedo usar? En el mismo lugar que puedo usar un script o un comando. En cualquier lado, es una orden, ¿sí? Y este return 2 me va a permitir hacer algo como, busquemos el llamado a ver incidencias. Fíjense, miremos antes que me vaya. Estoy re áspera. Sí, lo sé. Perdónenme, no me odien. Fíjense, acá está el return. Dice, si está todo mal porque no hay incidencias, devolvé 2 y salí. Todo esto que hicimos hoy no se ejecuta. El return corta la ejecución, ¿sí? Es decir, que todo lo que viene acá no se va a ejecutar. Si dentro de una función encuentro un return, todo lo que venga después no se ejecuta, es la salida, ¿sí? ¿Me siguen en eso? Corta la ejecución del código. Esa es la función del return, ¿sí? Tal vez no lo había aclarado eso. Pero corta la ejecución. Y devuelve en su valor de retorno de la función un 2. Entonces, en este ver incidencias, yo podría, desde acá afuera, en vez de mostrarlo acá, no importa que acá tenga sentido, lo puedo dejar ahí, ese eco, pero también lo podría usar acá. Acá donde la llamo, ¿sí? Podría hacer algo como, charán, charán, y acá le agregamos, ¿vieron cuando a la máquina de caminar le subí la resistencia? Bueno, fui muy poco a gimnasio, pero alguna vez lo viví. If, ver incidencias, ¿sí? Then, y vamos a poner esto más abajo así. Then, echo, qué bueno, había texto.
else. Y vamos a cerrar esta estructura de control phi. Así se deja de quejarlo de abajo. Y ponemos echo. No había nada. ¿Cómo funciona esto? Porque este ver incidencias está retornando 2. Si retorna 2, vale else. Si retorna 0, ¿sí? Va a qué bueno había texto. Fíjense que esto permite que las funciones funcionen igual que cualquier comando también. Las puedo poner donde dice órdenes, el help. Entonces puedo iterar usando una función igual que un comando, igual que un script. La idea en el shell es que esté esta homogeneización de cuestiones, ¿no? Que así como los parámetros son pesos 1, pesos 2, pesos 3, el retorno también se puede usar como si fuera cualquier comando, como si fuera un script, ¿sí? Como si fuera un binario que retorna 0 o distinto de 0. Entonces, las funciones, el valor de retorno de las funciones, distingamos valor de retorno de salida estándar, eso es clave. Una vez que uno separa esas cosas, empieza a entender mucho mejor la lógica, ¿sí? La salida estándar de ver incidencias es el texto este, ¿sí? Es este texto. Si entró acá, esta función en ese if está volviendo un 2, significa falso, distinto de 0. Y va a mostrar él no había nada, además de él no hay incidencias ese, ¿no? Si llega hasta acá, yo debería poner que estuvo todo bien con un return 0. Entonces ese if va a encontrar ese 0 y va a decir, estuvo todo bien, muestro el otro cartel. ¿Sí? Y con esto me despido. ¿Me siguen, más o menos? Pero no sería lo mismo si, digamos, muestra, te mostraría un 0. ¿Eh? Digamos, si te muestra todos, ya sería un valor 0, ¿no? Con 0. Pero si la última comando falla, Adiós. ¿no cambiaría ahí? Exacto. Vos decís que mostraría 0 ¿dónde? Cuando muestra todo el texto, digamos, ahí ya es un valor 0, porque está mostrando Lo muestra. Esa sería la salida estándar. Esa sería la salida estándar. Pero no está. Este 0 no es mostrado por pantalla. Este 0 es el que se guarda en la variable signo de pregunta. Y es el que vamos a usar para decir si falló o no falló un comando, o una función, o un script cualquiera. ¿Sí? Todo tiene la misma lógica. Si yo pongo if ping, es igual a que si pongo if ver incidencias, es igual a que si pongo if punto barra incidencias punto sh. ¿Sí? Todo puede usarse como una orden. Eso es muy potente, a la vez muy difícil de depurar en la cabeza hasta que uno le agarra la mano a todo eso, ¿no? Pero es la misma lógica, ¿sí? Entonces, no vamos a volver sobre esto una y otra vez, ¿sí? Porque es la manera en que uno termina diciendo, ah, ok, sí. Esto no se va a mostrar en ningún lado. Ese return lo único que hace es que mi pesos signo de preguntas sea 0 o distinto de 0. De hecho, uno lo puede probar todo haciendo la prueba, ¿no? Prueba y pongo acá return 5, el valor que quiera, ¿no? Y vamos a ¿se ejecutó? Sí, se ejecutó, efectivamente, todo bien, pero no se ejecutó el código, simplemente se puso en conocimiento, ¿sí? Ahora invoquemos la función prueba para que se ejecute eso. Hace un return 5, no me muestra el 5 ni nada, no tiene salida estándar esa función. Pero, ahí está, el retorno es 5, ¿sí? Entonces yo ahora puedo hacer if prueba, then echo, esto no se debería mostrar. ¿Por qué? Porque 5 es falso, es distinto de 0. Else, echo, esto sí. Sí. Menos mal que anduvo porque ya se me quemaban demasiado los papeles. ¿Se entiende? Cuando hay
como muchos return que tienen que poner, por ejemplo, ahí hay un 2, y si lo vuelvo a usar, tiene que poner un 3 para No. que no se otro, puedo usar el mismo. Está buena la pregunta. Eso es a criterio de quien scriptea. ¿Para qué se usan los distintos números? Para indicar distintos tipos de errores. Vos decís, la base de datos no existía, 1. El archivo estaba, no sé, dañado, return 2. Como que adentro vas poniendo para después vos decir, if 3, porque vos también podrías consultar cuál fue el estado de retorno. Vos podrías decir, if peso, signo de pregunta igual a 3, entonces explotó porque tal cosa. Me da un grado de información. Para el verdadero o falso vos podés poner 0 y 1, manejarte con 0, verdadero, 1, falso. ¿Para qué se usan todos los otros números? Para indicar distintos tipos de errores, para ser capturados luego, ¿sí? Porque también hay una estandarización. Falta archivo de 2, ¿sí? Entonces vos después, como respetas ese código, le das información a quien después haga if tu script tal cosa, ¿sí? Entonces, sí, es buena la pregunta. El return puede ir variando. Y en nosotros, capaz que vamos a dar 0 y 1 en estos scripts que no son tampoco tan complejos, pero en scripts largos podemos necesitar varios niveles de error distintos. O para saber de qué función es, por ejemplo. Si esa, no, la función tal que retorne 3, entonces ya sé que se pinchó ahí. ¿Sí? Bueno. No se salgan corriendo. Pero no decaigan.